Curiosos, curiosas del derecho, bienvenidos a Un Tío Legal, soy Nacho y hoy, la verdad, traigo un vídeo, no me gusta mucho hacerlo, pero creo que es necesario. No sé si habréis visto por redes sociales el vídeo de una madre que denuncia la muerte de su hijo consecuencia de una negligencia médica, que básicamente es lo que está diciendo, que hay una negligencia médica. Esto pasa en Elda, Alicante, si no tengo mal entendido, y está denunciando una mala atención sanitaria porque fue con su hijo hasta 5 veces a urgencias durante varios días y no le daban, dice los informes médicos, no sabe lo que le hicieron, estaba manifestando el niño dolores en el estómago, le cortaban los vómitos y lo mandaban para casa y le decían que no lo ingresaban, que no merecía la pena, y todo amparado en el COVID. Y el niño finalmente fallece. Un niño de 8 años, una criatura de 8 años. Y creo que es necesario porque todos habremos tenido o hemos tenido experiencias de este tipo. Creo que no soy el único, y yo me incluyo, en el que habremos tenido personalmente una mala atención sanitaria y consecuencia de eso probablemente hayamos tenido diagnósticos médicos malos, erróneos o incluso que le han podido costar la vida a familiares. Y me incluyo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que este vídeo va destinado a todos los que, si en algún momento os encontráis con alguna situación similar a la de esta señora, que ves que vas al médico y que no recibes la atención sanitaria correcta, que no te hacen ni puñetero caso, puedas tener herramientas o mecanismos para apretar por un lado y si desgraciadamente pasa algo, no tan grave como esto, pero pasa algo, tengas las herramientas para que al menos puedas, digamos, buscar justicia, como dice esta señora. Así que bueno, os voy a explicar un poquito las formas o los mecanismos que yo utilizaría como abogado para hacerlo. Lo primero es que si pasa esto de que tú vas al médico y no tienes o no te dan la asistencia sanitaria correcta y tú crees que dices, oye, esto me han dado un paracetamol y me mandan a casa, lo primero es que presentes una hoja de reclamaciones y que con el informe del doctor que te lo emite, y tú avisándoselo antes al doctor, decir, oiga, doctor, no estoy de acuerdo con esto, a lo mejor a la primera no, pero a la segunda, ya pongas en la hoja de reclamaciones que te están mandando para casa y que pues el paciente, quien sea, no se encuentra bien y que hay una mala atención sanitaria y consideras que no se está prestando la asistencia sanitaria adecuada. Y vas la primera, la segunda y la tercera vez. Además de comunicarle al médico y decirle, fírmeme o hágame un informe en el que me diga, en el que manifieste que el paciente no está conforme y que desea ser hospitalizado o desea ser ingresado para que realicen más pruebas. Que sí, que no servirá de nada y probablemente no te lo hagan porque no tendrá la obligación el médico que tiene que hacer un informe del diagnóstico. Pero, o puedes grabarlo, esa es otra opción. Pero, bueno, si no, ahí está la hoja de reclamaciones de la cual tú te vas a quedar una hoja. Y al final, lo que tienes que denunciar es una mala atención sanitaria, una negligente atención sanitaria, o una deficiente, más bien. Negligente ya vendrá después. Y eso es para meter presión, que no te va a ayudar más adelante, pero es meter presión para que te realicen pruebas. La tercera, ya os he dicho, grabarlo. Lo grabáis y le comunicáis. Dígame, y podéis hacerlo a la cara, que usted me está mandando para casa, la primera, la segunda. A la tercera, obviamente ya veremos si interponemos algún tipo de denuncia o las reclamaciones que pueden haber, pero normalmente este tipo de reclamaciones vienen desgraciadamente cuando hay un desenlace, un mal desenlace. Entonces, y sobre las negligencias médicas, y no solo hace falta que exista una negligencia médica, sino que haya un diagnóstico erróneo o una mala atención sanitaria, una deficiente atención sanitaria. Para esto tenemos varias vías. Por primera, la vía penal, que sería la vía en la que se buscaría una condena en el ámbito penal. La segunda, la vía administrativa, que básicamente es buscar una indemnización, aparte de las posibles o consecuentes medidas que pueda adoptar el colegio profesional. Y por último, la denuncia al colegio de médicos. Empezaré por la última, que es la más sencilla. No denunciéis al colegio de médicos inicialmente si creéis que hay una negligencia médica, porque no van a hacer nada, entre comillas. El colegio de médicos no va a reconocer una negligencia médica porque esto no le compete a él. Le compete a la jurisdicción competente, al penal o al contencioso administrativo. Por lo tanto, descartad inicialmente la queja al colegio de médicos. No sirve para nada. Y la vía penal. La vía penal podría corresponder, o en este caso, a buscar un delito de homicidio. Si desgraciadamente la persona fallece y consideráis que ha habido una negligencia
muy grave o grave, puede buscarse un delito de homicidio. Homicidio por una imprudencia grave, obviamente, que estaría penado con menos que un homicidio que pondría ser 10 a 15 años. Estaríamos hablando de prisión de 1 a 4 años del 142 del Código Penal. También es verdad que podría existir un delito de lesiones para el caso de que esa negligencia médica no comportara la muerte, sino simplemente lesiones o algún tipo, pues eso, que al final el tratamiento haya llevado a padecer algún tipo de enfermedad o patología que tú no tenías antes. Entonces podría ser un delito de lesiones por imprudencia grave. Y la imprudencia, y me dirás, ostras, esto de imprudencia grave, ¿cómo se determina? Porque esto es el kit de la cuestión. Si no hay imprudencia grave, ya os digo que el juez de lo penal absolverá y luego sí que podéis ir a la vía administrativa, es decir, primero la penal y después la administrativa. Para la jurisprudencia, y aquí tengo que leer porque si no, no soy capaz, digamos, de reproducirlo hasta cierto punto, requiere la acción u omisión voluntaria, no maliciosa, obviamente, porque si no habría dolo, el dolo es la intención, y ya no estaríamos ante un delito con imprudencia grave, sino estaríamos ante un delito voluntario, una infracción del deber de cuidado, una creación de un riesgo previsible y evitable y un resultado dañoso derivado en adecuada relación de causalidad de aquella descuidada conducta. Es decir, que la jurisprudencia lo que precisa, y aquí os lo aclaro, es que tiene que haber lo que se llama inobservancia de reglas de actuación que vienen marcadas por lo que en términos jurídicos se conoce como la lex artis, que es un conjunto de normas técnicas, de criterios que tiene que seguir un profesional en su actuación. Es decir, un médico, si ve que una persona tiene, para que me entiendas, fiebre, lo siguiente debería ser darle un apirético o algo para controlar esa fiebre. Si no lo hace, está infringiendo la lex artis. Igual que si un abogado no presenta un recurso en plazo, está infringiendo la lex artis, porque las normas le establecen que tienes la obligación, digamos, de presentar en plazo. Pues en este caso lo mismo. Entonces, y esto es el kit de la cuestión y es el problema más grande de todos, que los médicos son muy corporativistas, va a ser difícil, y esto es verdad, encontrar un médico que critique la actuación de otro médico y sobre todo que vaya a juicio por ello. Es decir, pero lo que hay que demostrar entonces es esta infracción de la lex artis, que existiendo una actuación teóricamente que debiera hacerse por ese médico, no la hizo. No la hizo en contra de lo que dice la experiencia médica, de lo que dice, digamos, la actuación normal o previsible o razonable. Y es aquí donde los criterios de la jurisprudencia nos aclaran ciertas cosas, y es importante saberlo. Que dice que por regla general el error en el diagnóstico no es tipificable como infracción penal. Es lo que os he dicho. El error en diagnóstico puede ser un tema administrativo y de indemnización, pero penal no, porque el mismo implica no solo conocimientos médicos y científicos, sino también juicios intuitivos, es decir, a veces un diagnóstico de un médico no solo tiene que ver con pruebas, sino con lo que él puede considerar o descartar, y que conlleva un riesgo de error, que es normal, es decir, pero dentro de los límites de lo tolerable, salvo que dicho error sea por su entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable, es decir, que se permite un cierto grado de error dentro de lo que sería lo normal, salvo que exista un error que es lo que dice, que no es una equivocación que es inexcusable, que no se habría producido si hubiera habido un mínimo de diligencia. Y por lo tanto, y te dice que también queda fuera del ámbito penal la falta de pericia cuando ésta sea de naturaleza extraordinaria o excepcional. A lo mejor en una intervención sumamente grave o difícil, pues el médico no ha sido suficientemente hábil como para hacer algo y ha habido un resultado pues dañoso o lesivo. Por eso siempre os informan de los riesgos de una operación para decir, oye, este es el riesgo normal. Ahora, por ejemplo, lo raro sería que te operaran la mano y aparecieras con un pecho operado. Eso es una negligencia como la copa de un pino. Y ahora, la determinación de la responsabilidad médica ha de hacerse contemplando las situaciones concretas o específicas sometidas al enjuiciamiento penal, es decir, a la revisión, huyendo de todo tipo de generalizaciones. Y aquí, la imprudencia nace cuando el tratamiento médico o quirúrgico incide en comportamientos descuidados, de abandono y de omisión del cuidado exigible atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas y naturaleza de la lesión o enfermedad, que, olvidando la lex artis, conduzca a resultados lesivos para las personas. Y por lo tanto lo que dice es que de esta manera la responsabilidad médica o de los técnicos sanitarios procede, es decir, existe responsabilidad cuando el tratamiento efectuado al paciente incurre en conductas descuidadas de las que resulte un proceder irreflexivo, la falta de adopción de cautelas
de generalizado uso o la ausencia de pruebas, investigaciones o verificaciones precisas como imprescindibles para seguir el curso del estado del paciente, que te tuvieran que haber hecho, pues como en este caso, una ecografía abdominal, una resonancia, una radiografía, es decir, a lo mejor con un dolor de cabeza por un golpe en la cabeza, lo lógico, lo razonable es hacer un TAC para descartar a lo mejor un coágulo. Pues si esto no se hiciera y es en la técnica médica o en la experiencia médica lo lógico, lo razonable, lo imprescindible para seguir el curso del paciente, si no se realiza puede existir una negligencia médica. Y por lo tanto es aquí donde dice, aunque entonces el reproche de culpabilidad viene dado no tanto por el error, sino por la dejación, el abandono, la negligencia y el descuido en atención que aquel requiere. Y estas hay varias sentencias del Supremo que se relatan. Entonces, a nivel penal, lo que tiene que haber es una conducta irreflexiva de dejación por parte del médico para que se le condene por vía penal. ¿Y a qué se le podría condenar? Pues a un delito de homicidio por imprudencia grave, en este caso, que sería una pena de prisión de 1 a 4 años y además, obviamente, a la inhabilitación. Y ahora me dirás, bueno, ¿y si no existe tal imprudencia tan grave como para que sea un delito? Es decir, el hecho de que no exista esta imprudencia grave no quiere decir que esa actuación médica quede fuera de la esfera del derecho, es decir, que no exista consecuencia jurídica. Pues tenemos lo que sería el procedimiento administrativo de reclamación patrimonial contra la administración, que la encontráis regulada en la Ley 39/2015, que es la del procedimiento administrativo, y regula un proceso para poder reclamar, para poder demandar. Y ahora los, entre comillas, los intríngulis o los no secretos, pero lo que yo haría. Esto, lo primero de todo, es que la prescripción es anual. Prescribe al año, dice, de la curación, en caso de que hubiera lesiones, o del momento en que se pueda ejercitar. Por lo tanto, 1 año, importante, para iniciar este procedimiento. Y este procedimiento lo tenéis en el artículo 66 y siguientes. Y como todo procedimiento, lo primero es que tiene que hacerse una solicitud. Solicitud en la que, como veréis, hay unos ciertos requisitos, el nombre, demás datos y, lo más importante, los hechos concretos y la petición expresa. Es decir, tendréis que relatar lo que ha pasado desde un principio y para eso, y como consejo, lo primero que tendríais que pedir es el expediente médico que a esta señora parece que se le niega. ¿Cómo? Por escrito, un escrito al hospital, pues en este caso a urgencias, ¿no? Dirigido a las urgencias del hospital tal, que hay unos registros, hay unas oficinas donde puedes registrarlo, en la que solicitas el expediente médico y me dirás, ¿cómo? Pues el expediente médico de la persona y el número de referencia normalmente lo tendrás en un, por ejemplo, informe de urgencias, donde siempre aparece número de expediente o número de referencia. Todos tenéis un número de expediente donde está toda vuestra información médica y obviamente tenéis el derecho total y absoluto a pedirlo. Lo pedís antes de iniciar esta reclamación porque así podréis acompañar a la solicitud los informes médicos, las fechas en las que acudís y los diagnósticos que os dan. Y este relato tendría que exponer, por ejemplo, y yo lo he hecho así en alguna ocasión, que se va a urgencias este día, se van dando estos diagnósticos. Hasta aquí los hechos claros. Ahora, lo de siempre. El problema es demostrar que existe una infracción por parte de un médico de la Lex Artis. La Lex Artis, las normas técnicas que operan en este caso en el ámbito médico. Y para eso lo más importante es una pericial médica, un informe de un médico especialista en la materia que diga que pues el paciente tenía esto, con todos los informes que habéis pedido previamente, que se le debería haber hecho esta prueba, según la experiencia médica y según lo necesario para el caso, y que no se le hizo y consecuencia de eso hay un resultado dañoso. Eso es lo que se llama relación causa-efecto, que consecuencia de no haber llevado a cabo esas pruebas médicas se llega a un resultado, a una consecuencia. Y la causa-efecto es lo que se llama el nexo causal. Tenéis que demostrar este nexo causal. Esto no solo va con lesiones o con muerte, es decir, que por la falta de pruebas no se detectó esta enfermedad y consecuencia de esta enfermedad murió o tuvo estas lesiones. Esto es una negligencia médica, pero también se puede reclamar por una deficiente atención sanitaria, es decir, que no te hagan las pruebas necesarias y con consecuencia de eso tengas un resultado dañoso, un resultado que te produzca un daño, unas lesiones, que no habrías sufrido de haber tenido un diagnóstico pronto y rápido o más eficiente. Por ejemplo, un retraso no justificado en un diagnóstico de un cáncer. ¿Qué me dices? Obviamente, el diagnóstico no habría variado en cuanto a la enfermedad porque ya estaba, pero el hecho de que esté más avanzada o menos avanzada puede haberte dado ciertas consecuencias. Consecuencias obviamente malas y negativas para tu salud, que a lo mejor haberlo detectado un mes antes habría impedido que hubieras tenido que realizar algún tipo de operación, que te hubieran tenido que extirpar algún tipo de órgano vital, etc. Es decir, este retraso en el diagnóstico, que lo que os digo, si bien no cambiaría probablemente tu enfermedad,
sí que te provoca más daños. Entonces no solo podréis reclamar por una negligencia médica, por un resultado de muerte o de lesiones, sino también por un retraso en el diagnóstico, por una deficiente atención sanitaria. Bueno, en cuanto al procedimiento administrativo, existe una fase de instrucción, que es donde puedes hacer las alegaciones, aportar los documentos que creas y hay una resolución. Y si te dicen que no, que es lo que puede pasar en muchas veces, tienes que irte a los juzgados de lo contencioso administrativo. Allí tienes que ir a luchar y a batallar ante los juzgados con tu médico y seguramente se hará lo que es un careo, es decir, se enfrentarán a los médicos, los que hayas aportado tú y los que aporte pues la Seguridad Social o el Departamento de Salud que corresponda de tu comunidad autónoma, y normalmente la administración aporta más de un médico para apoyarse entre ellos, en las que se le tiene que explicar al médico qué le pasaba al paciente, por qué se le realizan estas pruebas y por qué no se le realizaron otras pruebas, es decir, que justifiquen la actuación médica. Y ese careo es una discusión entre los médicos y es lo que determinará si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Por otro lado, si bien es verdad que podría acabar en que la administración reconociera una negligencia, sí, y te pueden pagar una indemnización, sí, normalmente no es lo que pides, normalmente es algo menos. Esto también pasa en un accidente en la calle, que te has tropezado con alguna obra y que te has roto algo. En algunos casos sí que te la dan de inicio, pero bueno. Entonces esto sería el régimen jurídico legal de las negligencias médicas en el ámbito de la salud pública, de una negligencia por un médico como le ha pasado a esta señora. Y este vídeo, os digo, no tiene una intención morbosa, no tiene ningún tipo de intención de este tipo. Lo único que quiero es, como bien dice, primero darle eco a esta señora en la medida de lo que yo pueda en mi canal, que es pequeñito, pero creo que muchísima gente está interesada en el mundo del derecho y esto es una negligencia médica, darle eco para ayudarla. En segundo lugar, daros a todos los que os ha pasado y nos ha pasado herramientas necesarias para poder luchar contra esto, que es una falta de medios, que es un exceso de trabajo en la administración. Eso no voy a entrar, porque hay médicos maravillosos, hay médicos buenísimos, hay médicos malos, como todo, como personas, como abogados, pero creo que muchas veces las cosas no se hacen como se deberían. Y eso es una autocrítica a la sanidad pública española, que hay médicos, y esto es cierto, y todos coincidiréis conmigo, que a veces pues no le dan demasiada importancia o relevancia a algo que a lo mejor para nosotros sí es, porque es nuestra salud. Y por no hacernos pesados, a veces no damos el callo lo suficiente, no damos la tabarra lo suficiente. Por lo tanto, no digo que sea culpa nuestra, ni mucho menos, pero es una mezcla de todo. Y para evitar este tipo de situaciones, y ojalá que no se repitan, pero se van a repetir tristemente, pues os doy estas herramientas. Os intento dar unas instrucciones, unas indicaciones, por si os pasa, poder evitarlo. Lo más importante es lo que os he dicho. Las primeras es para poder evitar que tengáis que llegar a un procedimiento judicial que no va a reparar para nada el daño que os hayan podido causar, porque a esta señora porque a esta señora, ya os digo, no le va a satisfacer para nada ningún tipo de indemnización ni condena a un médico en realidad. No le va a llenar el vacío que le ha dejado. Y es muy triste. Pero a veces también los accidentes pasan, obviamente hay accidentes. También desconocemos actualmente lo que le ha pasado a este chico. Obviamente no voy a hacer juicios, yo estoy explicando lo que haría en caso de un posible caso de negligencia médica. No estoy juzgando a los médicos que han atendido a este chico. Eso lo decidirá quien tenga que decidirlo, la justicia, espero, y que se haga justicia. Lo dicho, curiosos, si os ha gustado el vídeo le dais un like, suscribíos y por favor, en este caso sí que os pido que lo compartáis, a ver si se puede ayudar a esta señora. ¿De acuerdo? Un saludo.